Dios le bendiga, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Este video lo voy a hacer sobre lo que es la obediencia a las autoridades. Voy a hablar sobre el decreto que tiró el presidente Danilo sobre todos los ciudadanos, pero vamos a leer en Romanos capítulo 13, de su versículo 1 en adelante. Dice, la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Gloria a Dios. El decreto era de 6 de la mañana a 8 de la noche, pero por causa del virus, el presidente de nuevo habló y ahora es de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Pero hablo este video mayormente porque las personas que no acatan esta ordenanza o este decreto, la palabra decreto significa ordenanza, mandamiento, o una ley. La mayoría de las personas jóvenes en este país, República Dominicana, no han obedecido, y no solamente los jóvenes, muchas personas no quieren obedecer leyes. Dice, sométase toda persona a las autoridades. Esta palabra se emplea para referirse a la obediencia absoluta de un soldado a su superior. Dice, las escrituras hacen excepción a este mandato. Ahora, si el gobierno quiere que yo como cristiano, los cristianos desobedezcan la ley de Dios para someternos a la de ellos, no podemos obedecer. Esa es la única excepción que enseña la Biblia. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, las que han sido establecidas por Dios. Y el que resiste acarrea condenación para sí mismo. Dice, sea como puesto que Dios es el único soberano sobre todo el universo. Dice la misma palabra de Dios. Él ha instituido 4 autoridades aquí en la tierra. Número 1, el gobierno sobre todos los ciudadanos. Número 2, la iglesia sobre los creyentes. Número 3, los padres sobre los hijos. Y número 4, los jefes sobre los empleados. Estas son las 4 autoridades que Dios estableció. Cuando un ciudadano no acata o obedece las leyes terrenales, ¿qué hace? Lo someten, lo condenan o lo mandan a una cárcel. ¿Por qué? Porque no obedeció. Y dice, quien se opone a las autoridades por Dios resiste. Dice, puesto que todo gobierno es derivado por Dios y toda desobediencia es rebelión directa contra Dios. Dice, Dios es el único gobernante sobre todo el universo, pero dice que como Dios le delegó autoridad al gobierno humano, toda desobediencia a la autoridad humana, ¿qué hace? Le inflige un castigo. Le da un castigo sobre ese ciudadano que cometió un delito. Dice la Biblia, quiere no temer a la autoridad, haz lo bueno. No quiere caer preso, no quiere que te lleven y te dejen 24 horas, 48 horas, no sé cuánto es, o que te pongan a limpiar o como castigo te pongan a hacer trabajo comunitario. Obedece, quédate en tu casa. Dice, sométase toda persona a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice las Escrituras. Y el que resiste acarrea condenación para sí mismo. Dice que toda desobediencia, no importa si al gobierno, es rebelión directa contra Dios. Hasta los gobernantes más perversos e impíos actúan como obstáculo para la desobediencia. Los ciudadanos pacíficos que cumplen la ley no tienen por qué temer a las autoridades. Pocos gobiernos están dispuestos a hacer daño a los
súbditos que obedecen sus leyes. De hecho, los gobernantes por lo general elogian a esas personas y las consideran ejemplares. Esto simboliza el derecho del gobierno para infligir castigos sobre los malhechores y de forma más específica la pena capital. En otros países, al que desobedece la ley o cometió un delito, la pena capital significa lo matan. Gloria a Dios. No se trata aquí de la ira de Dios, sino del castigo infligido por las autoridades civiles. O sea, el que desobedece, no se trata del castigo de Dios. Ahora, si muere en pecado, saben que va a recibir castigo. Pero humanamente hablando, esa persona que resisten y no obedecen a las leyes, reciben el castigo del gobierno civil. Por eso dice la Biblia, se lo voy a repetir, Dios instituyó 4 autoridades: el gobierno sobre todos los ciudadanos, la iglesia sobre los creyentes, los padres sobre los hijos y los jefes sobre los empleados. Por eso debemos obedecer y acatar, y debemos obedecer las leyes terrenales como lo manda la Biblia. La única excepción es si el gobierno quiere que desobedezcamos la ley de Dios para obedecer la de ellos. Dios le bendiga, Dios le guarde.